Y bueno, hablando un poquito de nuestro invitado el día de hoy, les voy a platicar un poquito una semblanza de Juan Antonio para que conozcan el perfil del conferencista del día de hoy. Juan Antonio de Labra Madrazo nació en Guadalajara en 1968 en el seno de una familia de gran tradición taurina, ya que su abuelo, Francisco Madrazo García Granados, fue cofundador de la prestigiosa ganadería de La Punta en 1918, con la estrecha colaboración de su hermano José C. Madrazo, que fue un reconocido diplomático taurino y el primer presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia en México. Francisco Madrazo casó en 1932 con María Luisa Solórzano Dávalos, hermana de Jesús Solórzano, el rey del Temple, distinguida figura de los ruedos en la época de oro. De este matrimonio nacieron Francisco y Carmelita Madrazo Solórzano, que además de conocer los secretos del campo, fueron escritores taurinos y publicaron un total de 8 libros, siendo ella, la madre de Juan Antonio, la más prolífica, con una producción de 6 obras. Juan Antonio se recibió como licenciado en periodismo en 1993, tras haber cursado estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México, con la tesis La Crónica Taurina en México, Prensa, Radio y Televisión. En octubre de ese año, fue nombrado corresponsal en España del periódico Reforma y aprovechó esta primera estancia en Madrid para cursar estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. De Labra comenzó en el periodismo en octubre de 1986 como corresponsal en Guadalajara del semanario El Redondel. Durante su carrera profesional ha sido comentarista de radio y televisión en distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros, donde ha adquirido una gran experiencia a lo largo de los últimos 33 años. Actualmente es el cronista taurino que más transmisiones de radio internacionales ha realizado desde distintas plazas de primera categoría, entre las que se encuentran Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Arles, Lima, Quito y Bogotá. De 1998 a 2008 fue el jefe de la corresponsalía en México de la revista 6 Toros 6 y con esta empresa trabajó en la temporada europea 1999 en sus oficinas de Madrid. Asimismo, durante 20 años fue corresponsal en México del programa Clarín de Radio Nacional de España. Asimismo, ha sido conferencista en distintos foros nacionales y extranjeros y ha prologado varios libros de toros. Es autor de Sotoluco, La apuesta de un sueño, publicado en 2012, y coordinador de otros proyectos editoriales, entre los que se cuentan las memorias del caporal de San Mateo, Gustavo Castro Santanero, así como las del apoderado don Rafael Valls. En octubre de 2008 fundó el portal de internet altoromexico.com, que es el referente de la información taurina en México. Con esta semblanza, señores, le cedo los micrófonos, le cedo la palabra a nuestro invitado el día de hoy. Y Juan Antonio, de antemano, agradecemos muchísimo el que estés aquí y tus palabras con las que nos vas a enriquecer el día de hoy. Así que adelante, los micrófonos son tuyos, Juan Antonio. Muchas gracias por esta presentación, Ramiro, y por la invitación que me han hecho a través de esta plataforma de Unidos por el Toro. Hoy también con la colaboración de otra plataforma de internet que se llama Formafición Taurina. Y, por supuesto, agradecer la presencia de varios amigos, queridos compañeros y algunos profesionales. Vi por ahí, además del matador Miguel Ángel Martínez el Zapopan, a Luis Gallardo allá en Pachuca, así que un saludo para él. Y desde luego a todos los aficionados que tienen el tiempo, el gusto y la paciencia de escuchar esta intervención, esta charla, a la que me invitó mi querido amigo Óscar Ruiz Esparza, con quien también trabajé a partir de 1987, así que ya son muchos años de conocernos, de valorar y de apreciar su trabajo editorial y sobre todo de contar con su amistad y ese entusiasmo que le caracteriza a lo largo de tantos años para editar obra taurina y para hacer fiesta. También un saludo y mis respetos para don César Col, que está presente, fue alcalde de mi ciudad, de Guadalajara, y además de eso, y lo que quizá más valoremos en este foro, es autor de esos libros precisamente sobre ganadería, que no se escribe mucho de toros, lamentablemente. La bibliografía taurina tiene infinidad de obras, cientos o miles dedicadas sobre todo a los toreros o algunos otros diversos aspectos de la fiesta,
pero quizá no son tantas como deseáramos, sobre todo aquí en México, las obras dedicadas al toro de lidia en nuestro país. Así que desde aquí, don César, mi reconocimiento y mi gratitud como aficionado por haber tomado el tiempo de escribir estos libros ilustrados con las maravillosas imágenes de Oscar, y pues todo lo que abone por conocer el campo, a los que no tenemos luego mucha oportunidad de asistir, o si la tenemos, en un caso, podría presumir, aunque no es mi estilo, de conocer más de 100 ganaderías, y más que presunción es algo bonito, porque a través de este conocimiento directo he podido darme cuenta del trabajo tan importante, titánico, casi milagroso que hacen los ganaderos de lidia del mundo, y también aquí en México, por supuesto, en las condiciones tan adversas en las que tienen que desempeñar su oficio. Un oficio noble, un oficio leal, un oficio difícil, complicadísimo, depende de tantos avatares para llevarlo a buen puerto. Así que hablar sobre el toro de lidia, hablar sobre los encastes y sobre la ganadería, siempre será algo que tenemos que hacer. Estamos obligados a aprender como aficionados y mucho más como periodistas cuáles son esos orígenes, cuál es la historia, cuál es el legado de los grandes ganaderos de otra época que han permitido llevar a buen puerto un hecho impresionante, en este caso, el tener un toro de lidia mexicano. Este toro de lidia, denominado como tal, a mí me enorgullece que así se le conozca, porque fuera de España, fuera de Europa, Portugal, Francia, pues no hay un toro de lidia colombiano, por desgracia, o venezolano, ni tampoco hay un toro de lidia ecuatoriano, por mencionar estos países hermanos, países tan importantes. Así que el poder denominar al toro como el toro mexicano es que tiene un sello propio, tiene unos rasgos característicos, tanto de fenotipo como de genotipo, tanto de forma como de fondo, para que se entienda más llanamente. Y eso es un orgullo que han conseguido los ganaderos mexicanos a lo largo de la historia, y concretamente diría yo que en el transcurso del siglo XX mayoritariamente es cuando se consolida la ganadería brava mexicana, y también tiene dos épocas muy bien diferenciadas, podríamos decir, de mediados del siglo XX hacia adelante. Es una nueva etapa, y yo creo que estamos viviendo ahora la tercera fase de esta forma de criar al toro, de sentirlo y de configurar este mapa genético de lo que es precisamente la denominada cabaña brava mexicana. Juan Antonio, perdón, tu micrófono se puso en mute. ¿Pudieras ayudarme a abrirlo, por favor? Gracias. Ahí está. Gracias. Les comentaba, pues es un gusto muy especial poder participar aquí y hablar de esta historia. Quiero remontarme a algunos antecedentes que me parecen muy significativos para poder entrar más adelante en la segunda parte de esta charla. La primera parte la quiero dedicar a contarles a grandes rasgos, y si me extiendo me disculparán, pero merece la pena hacerlo, de cómo es que nació, creció y se consolidó el toro mexicano, hasta antes de entrar precisamente en lo que sería ya la actualidad y hablar en sí mismo de los encastes que conforman al toro de lidia actual en nuestro país, luego de la importación tan significativa, rotunda, importantísima, hecha a mediados de los 90. Pero para comprender bien cuál fue el espíritu de esta diversidad con la que contamos hoy día en los encastes mexicanos, bien merece la pena, amigos, hacer un recuento de cómo es que se gestó la existencia del toro de lidia en nuestro país luego de la llegada de los españoles. Todo mundo cree o considera o sabe o ha escuchado o ha leído que Atenco, aquí en Toluca, es la ganadería más antigua del mundo. Pues ciertamente, y como bien lo mencionó en uno de sus artículos publicado en las Lecturas Taurinas de Bibliófilos Taurinos de México, el querido y añorado y gran aficionado Daniel Medina de la Serna, aquello fue una especie como de mito. Es decir, Atenco, me queda claro y es indiscutible que se trata de la primera ganadería anunciada en un cartel para un festejo taurino. Esto es importante mencionarlo, decirlo así.
Pero de eso a considerarla la ganadería de lidia más antigua que hubo en el mundo y que trabajó de manera ya ordenada para proveer de ganado a los festejos taurinos en su época más tierna o más remota, pues eso me parece que sí es un mito, como bien señala don Daniel. Se habla y se comenta, y esto es un hecho que publicó sin mencionar dato mayor el historiador Nicolás Rangel, que fue él quien dijo que un primo de Hernán Cortés, que era un hombre muy influyente de su época, en 1528, Juan Gutiérrez Altamirano, había traído 12 pares de toros de estirpe navarra. Eso es lo que se dice, lo que se comenta, y que con ello, pues los había puesto allí en Atenco, y a partir de entonces podíamos nosotros decir que la ganadería más antigua del mundo era Atenco. Pero ciertamente don Nicolás Rangel era un gran historiador y que no solo se dedicó obviamente a escribir de toros, sino a muchos otros aspectos de la vida nacional. Nunca señaló este dato de dónde sale, de por qué decir que Atenco es la ganadería más antigua. Lo que sí nos queda claro es lo que ya apuntaba. Es la ganadería más antigua anunciada en un cartel de toros, como de hecho los veíamos en el siglo XIX, que decía, se lidiarán 4 toros de la hacienda de, por ejemplo, de La Punta, de mi abuelo, 1905. En la Peña. Propiedad de Ignacio Madrazo Carral, que ni siquiera le gustaban los toros a mi bisabuelo. Pero como los toros procedían de esa hacienda, pues se mencionaba en el cartel para que la gente que acudía al festejo supiera de dónde procedían. Así que eso era común, que tuviéramos el nombre de muchas ganaderías que no se dedicaban ni mucho menos por completo a la crianza del toro de lidia, entendida como un oficio y un trabajo totalmente profesional y articulado como lo conocemos hoy, sino que agarraban esos toros que braveaban, que embestían con mayor codicia que otros, y que de pronto también los llegaban a probar con métodos muy curiosos, como el hecho de poner de pronto un muñeco forrado de borra para azuzarlos dentro de un corral y ver si embestían, o les arrojaban latas con piedras a las patas para ver si se cabreaban, si se encabritaban y embestían. Y era así como de pronto elegían a los que braveaban para estos festejos del siglo XIX. Pero volviendo atrás, les diría que no fue realmente sino hasta entrado el siglo XIX cuando comienza ya una particularidad en distintas haciendas de apartar esos toros herreros, esos toros mostrencos para precisamente los festejos de lidia y venderlos para ese fin. Sin embargo, yendo atrás en el tiempo, no perdernos en el hilo conductor de lo que les hablaba de Atenco, hay que explicar que los toros, el ganado bovino, pues no llegó de Navarra. También lo argumenta muy bien don Daniel Medina de la Serna en ese texto que les comentaba, puesto que llegó de las Antillas. Hay que recordar que durante muchos años, tanto Santo Domingo como Cuba fueron los países de donde llegó el ganado que ya estaba por ahí. Así que este mito de pensar que Juan Gutiérrez Altamirano, el primo de Hernán Cortés, en aquella época trajera 24 individuos, 24 reses, 12 pares, ¿no?, de toros y vacas de sangre navarra, desde precisamente el norte de España hasta el puerto del sur de Sevilla, que era el puerto obligado para salir a la navegación hacia América, y haberlos traído en una travesía de más de 22 o 25 días, pues era casi impensable, ¿no? Yo creo que eso es un mito ciertamente, pero al margen de ello sí hay que considerar que desde tiempo ancestral hubo ganado que braveaba en las grandes haciendas y con ninguna otra finalidad que proteger los territorios. A los indígenas les daba miedo entrar a lugares donde había toros que braveaban, no precisamente toros de lidia, no se le llamaba de esta manera, obviamente porque esto no estaba precisamente establecido y guiado con esos pasos o esos fines, sino hasta bien entrado el siglo XVII, y ya digamos que en el siglo XVIII es cuando en España comienzan, en Andalucía, mayoritariamente algunos monjes sobre todo, a criar ya al ganado que bravea y que embiste de determinada manera, y a fundarse esos primeros encastes muy antiguos, de los que procede toda la ganadería brava actual del mundo, del toro de lidia como lo conocemos. Así que hablamos de 3 siglos hacia acá, y hay que decir que en México el ganado proliferó, se convirtió en ganado cerril,
abundaba en todas estas grandes latifundios que tuvieron las personas ricas de la época, los grandes hacendados, eran propiedades pues las más pequeñas de miles de hectáreas, ¿no? Así que ahí ese ganado proliferó y luego sí se le fue apartando poco a poco y se le fue seleccionando para precisamente enviarlo a los festejos. Hay que decir que a finales del siglo XIX, la influencia y la llegada de varias figuras del toreo, españolas sobre todo, que veían que el ganado que había aquí no era tan propicio para la lidia como el que ya había en España, totalmente consolidado, de ganaderías muy importantes, pues fueron los primeros en preocuparse en traer ganado, sobre todo toros, no vacas, toros para ser lidiados en plazas. Y claro que en estas haciendas, donde había afición y donde había ganaderos y hacendados que les gustaba la fiesta de los toros y el toro, pues trataban de allegarse de esos toros que ni siquiera eran sementales como tales, sino toros que venían para corridas, que de pronto padreaban durante una temporada en una ganadería o en otra ganadería, mientras se aclimataban y luego ya se lidiaban, o de pronto en una corrida sobraba un toro y se lo regalaban a un ganadero, se lo vendían para que mejorara su hato de ganado criollo con este semental. Pero digamos que todas estas cruzamientos fueron muy primitivos, en virtud de que no había conocimientos de genética. El ganadero quizá en esta época pensaba que compadrear un toro español de una ganadería reconocida como Murube o como Miura, que los hubo en su tiempo, en el último tercio del siglo XIX en México, o de otras muchas ganaderías, de Anastasio Martín, en fin, de varias ganaderías importantes de la época, iba a servirles, cuando realmente mejoraba en poca medida, puesto que como sabemos, a los que nos gusta la genética de la crianza del toro de lidia, pues al cabo de un poco tiempo esta sangre se absorbe y acaba diluyéndose. Así que hay que darle un gran mérito a los ganaderos mexicanos que con poco hicieron mucho. Y entre ellos, pues no podemos dejar de mencionar a estas 4 casas fundacionales, como se les llamó en su día, creo que con justa razón, y eso lo menciona con mucha acuciosidad el gran historiador, querido amigo también, quien fuera juez de plaza, don Heriberto Lanfranchi, en su obra sobre el toro bravo de México, y son los Barbabosa, obviamente, por orden de antigüedad, los González, y posteriormente los Yaguno y finalmente los Madrazo, mis antepasados. Estas 4 casas, digamos, que fueron las que consolidan desde finales del siglo XIX, de manera muy precoz, los Barbabosa, que tenían la ganadería de Santín y luego adquieren la ganadería, fundan San Diego de los Padres y más tarde adquieren la ganadería de Atenco, para la que traen, por cierto, en 1910 algunos ejemplares de Pablo Romero, tuvo sementales de Pablo Romero, Atenco, lo cual parece interesante, pero si no había vacas, pues no se sacaban crías puras para seguirlas cruzando o mezclando. Ahí es donde radica precisamente la importancia que en su momento tuvo y la gran trascendencia, y me refiero al gran ganadero zacatecano don Antonio Yaguno González. Pero antes habría que decir, por ejemplo, que en Piedras Negras, que era un camino de parada obligada, de posta, entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, pues sí, llegaban muchos toros de pronto que venían esas corridas y a veces los padreaban y trataban los González de mejorar sus hatos, ya siendo inclusive los primeros, junto con los Barbabosa y luego los Yaguno, en importar algunas muy contadas vacas y sobre todo, como les decía, sementales de distintas casas ganaderas españolas para empadrarlas con su ganado criollo. En este caso de San Cristóbal La Trampa, por ejemplo, lo que tenían allí en Piedras Negras, ¿no? Pero no había un trabajo formal en cuanto a la crianza del toro de lidia, ya con unas bases genéticas establecidas y conocidas o con guías precisas que les permitieran a estos incipientes y emprendedores ganaderos mexicanos del último tercio del siglo XIX poder concretar en criar toros propios o aptos para la lidia cada vez con una mayor regularidad en cuanto a su juego, me refiero. Así que bueno, fueron esfuerzos importantes, aislados y muy dedicados también, por ejemplo, en Santo Domingo, de la familia La Bastida, que en su día también importaron algo de Miura. Hay que decir que por entonces la ganadería de Miura vendía todavía algo de pie de simiente
quizá decían, bueno, pues no quita nada venderle a estos ganaderos mexicanos 4 toros, 2 sementales o 2 novillos o 2 vacas. Sabían que no iba a tener problema ni iba a ser ningún tipo en su momento de competencia, como luego seguramente lo advirtieron y no volvieron a vender, como de hecho, por ejemplo, hoy día no vende vacas ni sementales ni nada Victorino Martín García, ¿no? O sea, tratando de conservar realmente ese encaste que tiene, que ya es un encaste propio el de Victorino Martín, y ya hablaremos de por qué es un encaste propio en este caso o en las ganaderías mexicanas que vamos a hablar. Y bueno, pues así me parece que en su día estas ganaderías como Miura se animaron, se atrevieron a vender algunos individuos sueltos que no pintaban y tampoco iban a servir para fundar una ganadería con las mismas cualidades y condiciones. Amén, también hay que decirlo, de que aquí es otra altitud, otro clima, otros pastos, por eso luego es tan significativo ver un toro hoy en la actualidad en Encaste Domecq, que a veces tiene su matiz, su fenotipo, en su conformación física distinto de pronto al toro de Encaste Domecq que se cría en Andalucía, ¿no? A la vera del Guadalquivir o en las marismas del Guadalquivir. O sea, nada tiene que ver las marismas del Guadalquivir que donde cría los toros José Miguel Yaguno, allí en Sainalto, ¿no? Los de Jandilla, por ejemplo, de Encaste Domecq. Entonces también eso hay que comentarlo, ¿no? Aquí también hay otras circunstancias en cuanto al clima, en cuanto a los cielos, en cuanto a los ciclos de reproducción que tenemos en nuestro país por los tiempos de lluvias, que son totalmente distintos a los que hay concretamente en España o en Francia, que ahí sabemos que cuando llueve es en noviembre, en diciembre, en enero, prácticamente en el invierno, en febrero, y aquí no, aquí los meses de lluvia son los actuales, a partir de mayo, junio, y hasta septiembre u octubre. Así que todo esto hay que considerarlo porque aunque se traiga ese ganado importado de España, pues era completamente otra cosa, algo distinto y muy especial. Ahondando un poquito en las familias ganaderas, después de hablar de los Barbarossa, hay que decir que tuvieron los señores de Toluca una gran influencia en la ganadería brava mexicana durante más de un siglo, prácticamente desde 1835, en que fundaron Santín, hasta mediados de los años 40, luego los 50, quizá con Zamarrero, con Agustín Barbabosa, el último de ellos, en los 70, luego ya se perdió lo que era la ganadería de los Barbabosa, con doña Celia, que fue la última y gran heredera de esta tradición, y su nieto César, que ya abandonó precisamente la crianza del toro de Lidia. Por desgracia se pierde este nombre, este apellido, durante casi más de 2 siglos en los carteles taurinos. No así los nombres de algunas de las ganaderías, que obviamente todavía existen. San Diego de los Padres, por ejemplo. Me da la impresión de que de pronto se cancela el audio. Una disculpa, esto ni siquiera lo estoy moviendo. Estoy tratando de concentrarme en lo que les cuento, pero bueno, aquí como me salta que se silencia el micrófono, en cuanto vuelva a suceder, volvería a proceder a activarlo. No sé si es cada determinado tiempo, estaría interesante averiguarlo, pero bueno, seguimos. Les decía, la familia Barbabosa, que tuvo una gran permanencia muy importante, y hoy día el nombre de San Diego de los Padres permanece activo en el campo bravo mexicano, en la casa ganadera de don Pepe Marrón, que él tiene este hierro y de pronto lo usa, lo utiliza y lidia con él, aunque ya nada tiene que ver el nombre de la ganadería de Santín, ni con los Barbabosa, ni con lo que allí hubo. Lo que tiene don Pepe Marrón en su ganadería con su hierro es lo mismo que tiene para lidiarlo como San Diego de los Padres. Pero sí tuvieron una importancia mayúscula los señores Barbabosa en la fiesta de nuestro país, y muchos triunfos muy significativos, y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, al torero de la tierra, al torero de Atenco, a Ponciano Díaz, que fue también uno de los grandes promotores de esa tauromaquia de alguna manera híbrida entre lo charro, lo mexicano y lo español, que ya venía gestándose desde los conocimientos que dio a conocer aquí el gran Bernardo Gaviño, torero español, a mediados del siglo XIX, y que se fusionan y se funden con Ponciano, que precisamente era de esta zona ganadera y que fue el primer torero mexicano. El torero mexicano por antonomasia, obviamente, es Ponciano Díaz, el torero con bigotes, que estuvo muy vinculado a la familia Barbabosa y a las casas de Santín, de
San Diego de los Padres y de Atenco. Y luego tendríamos que hablar ampliamente de los González, ¿no? José María González y Pavón, por ejemplo, y don Lubín González, obviamente, de Diliulfo González, de Raúl González y de Maco González, de Romárico González, estos grandes ganaderos, continuadores de una tradición que hoy día continúa precisamente en manos de Marco Antonio González, lo cual es un orgullo como aficionado que una casa ganadera como Piedras Negras de Tlaxcala siga vigente, siga lidiando, no haya cruzado su sangre, que es precisamente originaria del Marqués de Saltillo, con el ganado criollo que había allí y con un sello propio y una selección ya de 150 años. Se están cumpliendo 150 años del debut de Piedras Negras, que fue en 1870, lo cual me pesa que este año del 2020 no se pueda conmemorar con mayor bombo y platillo como merece, lidiando estas corridas que Marco tiene, 30 y tantos toros en sus potreros a la espera de que se pudieran lidiar en este año de la conmemoración del 150 aniversario de Piedras Negras. Y ojo, algo muy interesante, muy atractivo, en manos de la misma familia, así que es un logro mayúsculo el que hicieron también y han hecho los señores de Piedras Negras para la fiesta de México. No se concibe la historia de esta fiesta de México, sobre todo desde el último tercio del siglo XIX hasta bien entrado los años 70, con la presencia fundamental en todas las temporadas y en muchas plazas, no solo de aquí, sino también con gran éxito en Sudamérica, en la etapa de don Raúl González y González, de lo que ha sido Piedras Negras, y La Laguna, esa ganadería hermana, de la que procede hoy día, por ejemplo, la ganadería de Antonio de Ario, que es una ganadería también con sello propio, con un carácter y una forma y una definición muy especial, y que podríamos decir, al cabo de 50 y tantos años de una crianza dedicada desde la época de don Manuel de Aro, su padre, pues ya como un subencaste de lo que era La Laguna, con una morfología y una condición de vestida y un comportamiento muy propio de esos toros. Que al final, amigos, lo más difícil en la ganadería de lidia, y eso se los podría decir cualquier ganadero, es encontrar esa regularidad, evitar ya tantos valles y picos en el comportamiento de los toros, el encontrar un toro que gusta a cada ganadero, porque hay que decir que la crianza del toro de lidia es algo muy especial, es como la crianza del vino, es algo que tiene el carácter, que tiene la personalidad, que tiene el orgullo y sobre todo el rasgo distintivo de la forma de ser de quien lo lleva a cabo. Y hemos visto cómo pasan las ganaderías de generación en generación, lo cual también es muy complicado que se sostengan. En lo alto, en la cima, siempre hay baches recurrentes, altas y bajas a veces al cabo del tiempo, porque algún semental o dos o tres ya no son los sementales estrellas, por la sequía de alguna época determinada, por las afectaciones agrarias que a nuestro campo mexicano lo destrozaron en todos los sentidos, y ahí se llevaron entre las patas, por desgracia, a muchísimas ganaderías, sobre todo en la época del presidente Luis Echeverría, en los 70s, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la crianza del toro bravo es precisamente eso, es algo artesanal. Podríamos afirmarlo de esa manera. Yo creo que es algo muy especial en donde el ganadero imprime ese sentimiento propio, esa forma de ser en todos los órdenes. Y luego, al margen de eso, no solo la selección, porque a veces hablamos mucho de las tientas o de los sementales o de las vacas, y también está la crianza, la sanidad de un rancho, cómo esté el rancho organizado administrativamente, la capacidad de la gente que trabaja, los veterinarios, los caporales, los vaqueros, la alimentación indicada para el ganado, el terreno donde se cría el ganado y la forma de manejarlo, lo cual, como dicen bien por ahí, cada maestrillo tiene su librillo, y es por eso un mundo tan complejo, tan fascinante y tan lleno de misterio, y por eso vale la pena conocerlo y adentrarse, y eso pues nada más es in situ, como se dice, con este latinajo, es decir, yendo a las ganaderías, preguntándole a los ganaderos, conversando con ellos y conociéndolos. Por eso a veces me queda claro que si un toro no tiene trapío, el público está en su derecho lógico de reclamar, de protestar, pero meterse tan duramente de pronto con algún ganadero, si su corrida está bien presentada, cumple con ese requisito indispensable, obviamente, para ir a una plaza de toros, pero si sale mala, pues sale mala,
y sale más malo que bueno, ¿no? Entonces, yo pienso que el público tendría también, si conociera un poco más a fondo los avatares y las vicisitudes de los ganaderos, sería más consciente a la hora de hacer un juicio de valor de una corrida, ¿no? Yo creo que a una corrida hay que mirarla siempre con ojos muy amplios, desde cómo está la ganadería, cómo está, si está igualada la corrida, si los toros tienen trapío, si el ganadero se preocupa por traerla, por ejemplo, abierta en sementales para tratar de ver un poco más de espectáculo de pronto, o de asegurarse que más toros que le estén funcionando como sementales le funcionen también en la plaza. En fin, yo sí considero que hay que ser un poco más cautelosos a la hora de emitir un juicio negativo en contra de un ganadero si analizamos todos estos pormenores. Y perdónenme que me vaya un poco por ese lado, ahora que me aloqué, como decía mi tío Chucho Solórzano, y me emocioné al hablar de esto. Pero vamos a seguir con la historia que les contaba de las familias importantes, y luego de hablar de los Barbabosa y de los González, tenemos que hacer un punto y aparte, y un punto de inflexión muy grande al hablar de la figura del que yo doy en llamar, aunque se me enojen mis amigos tlaxcaltecas, en el padre del toro de lidia mexicano, que para mí, en lo personal, es don Antonio Yaguno González. ¿Por qué? Porque este hombre, con apenas 11 vacas y 12 sementales y muchos problemas durante la Revolución, tuvo la visión, el tino, el carácter y el talento de hacer prácticamente el 70 o el 80% de la ganadería brava mexicana sin saberlo, y sin proponérselo. Es lo que quería ser el número uno, y creo que en su época lo fue, sin lugar a dudas. Me queda claro, estamos hablando de los años 30, sobre todo, y parte de los 40. Don Antonio Yaguno González, con esta ganadería de San Mateo, que fundó en 1899, en una vasta extensión de terreno de 48,000 hectáreas, ya cuando él tenía alrededor de 30 años de edad. Él era de 1879, creo recordar, no tengo ese dato aquí anotado, por cierto, no creo recordarlo. Igual 4 años más joven su hermano Julián Yaguno, fundador en su día de Torrecilla en 1932, cuando se separa de su hermano para tener su propio hierro. Y la labor que hace don Antonio Yaguno, gracias a la amistad con Ricardo Torres Bombita y el haberse enamorado de los toros de Saltillo que vio en su día. También, perdón, faltó mencionar a la ganadería de Tepeyahualco, que importó ganado de Piedras del Marqués de Saltillo, y que esa fue la base con la que también luego al cabo de los años se conformó Piedras Negras. Pero sí valdría la pena mencionar a Tepeyahualco como una de las ganaderías de finales del siglo XIX que se preocupó por importar ganado, y eso fue interesante, ¿no? Ya pensando en traer vacas, porque sin vacas no se llega a ningún lado. Y veremos más adelante por qué en algunos casos muy concretos de ganaderías de los 40 que solo importaron sementales y no trajeron vacas. Bueno, don Antonio tuvo esta visión de decir, a ver, yo aquí tengo una piara de vacas que bravean, cerriles, voy a elegir a las que medio veo que tienen mejor tipo y mejor condición de embestida, aunque les digo, eran mostrencas, pues, no de lidia, y las voy a empadrar con los sementales y las vacas de Saltillo que voy a traer, y poco a poco de esa pequeña mata de Saltillo que él compra por intermediación de Bombita, el que se hace amigo, el gran torero sevillano, pues adquiere este hato y lo trae en 1908 y luego otra parte en 1911. Y con 6 familias realmente consigue algo indiscutible como ser un grandioso ganadero en esa época de las que les hablo, en los años desde los finales de los 20, los 30 y los 40. Él tenía conocimientos de genética, había ganado algunos concursos en la cría de otras razas, era un hombre estudioso y fue el primer ganadero en la historia de la tauromaquia mundial en que se animó a hacer un inbreeding, utilizando este término anglosajón que significa el empadrar al hijo con la madre, al semental guantero con la mamá, a un hijo de la guantera con su madre, para tener un individuo con un 75% de consanguinidad,
que claro, conlleva un peligro la consanguinidad y los genetistas lo saben. Pero don Antonio conocía los secretos de la consanguinidad y tenía pocas opciones de probar, pocas oportunidades de abrirse con ese banco genético tan reducido, pero consiguió finalmente lo que buscaba. Aglutinar en este semental el guantero las condiciones y las características que él buscaba. Así que eso se dice poco en España, no se comenta, no se le da un crédito, pero él lo veía en el ganado de abasto, lo veía en el ganado de leche, que era común hacer estos inbreedings, de padrear al hijo con la madre, y el semental que daba como resultado tenía esa carga genética tan fuerte, con los caracteres, pues si son dominantes, qué bien, hay caracteres también recesivos. Es un mundo también apasionante poder estudiar un poquito de genética, porque en eso se basó don Antonio Yaguno González para crear su ganadería. Y luego, como persona, pues tuvo un carácter muy recio, un carácter muy determinado, y nunca dejó de pensar como un genetista y como un científico del campo bravo, dejándole la labor de administración de pronto y más que eso del manejo de los ranchos a su hermano Julián, que era un hombre de campo, un hombre muy querido en el gremio ganadero, a diferencia de don Antonio, que tenía siempre alguna ¿cómo se dice? Se me trabó la lengua. Bueno, no le caía muy bien a mucha gente. Animadversidad. Ahí está. Déjenme echar otro traguito de agua. Bueno, el caso es que don Julián se encargó de también llevar a Torrecilla unas cotas impresionantes de calidad y fue una ganadería triunfadora y muy importante. Y entre estas dos ganaderías, al cabo del tiempo, de ahí surgieron otras muchas más y ahora voy a explicar por qué. En esa época, en los 20, también surgió la ganadería de La Punta. La Punta se había fundado primeramente con unas vacas criollas de San Nicolás Peralta, una ganadería de Toluca, y un semental de Campos Varela, o de Gamero Cívico, de Parladé, y un semental de Saltillo. Y luego también se le había comprado a don Antonio Yaguno alguna punta de ganado y un semental y tal. Y el debut de La Punta fue en 1924 en el toreo, de una manera un tanto ingenua por parte de mi abuelo y mi tío Pepe Madrazo, porque la verdad es que no sabían ni lo que echaban. Y con la novedad de que les indultan un novillo de nombre Campanero, número 3, y viene un distanciamiento grande con don Antonio Yaguno. Antonio Yaguno, que era un hombre que le gustaba decir cosas y se aferraba a sus ideas y a su orgullo, de pronto mencionó que pues, no tenía ningún mérito. Puede ser que así fue, porque iban empezando y eran unos aficionados que tenían una hacienda en el noreste de Jalisco y que querían de pronto lidiar y ser ganaderos, pero jugaban a ser ganaderos. Así que don Antonio dijo algo así como que no tenía ningún mérito el indulto de ese novillo porque era hijo de un semental suyo. Y si lo ven, pues ese novillo, Campanero, número 3, por ahí están algunas de las imágenes de la carpeta de La Punta que le entregamos a Ramiro para ilustrar la charla con estas fotos y darle un poco más de juego a las imágenes. Es ese novillo número 3 Campanero que si se fijan no tiene ningún tipo de La Punta, de lo que era el toro de Parladé, de La Punta, negro, con más alzada, con más trapío, con más pecho, en fin. Y bueno, pues mi abuelo dijo, sí, pues voy a capar este novillo, lo voy a poner con una yunta y voy a invitar a don Antonio al rancho a ver qué dice. Y así fue. Y don Antonio montó en cólera, se enfadó y se dejaron de hablar y se pelearon. Y yo creo que este fue el parteaguas para que mi abuelo Paco Madrazo, García Granados, dijese, a ver, yo te voy a hacer la competencia, pero con otro encaste. Me da igual, voy a sacar la chequera y voy a traer lo que me está ofreciendo Juan Belmonte. Algo parecido a lo que había sucedido años atrás con Bombita y Antonio Yaguno, con esa amistad que tenía mi abuelo con Juan Belmonte, que se afianzó cuando una etapa durante la Revolución, los Madrazo vivieron en Sevilla, se fueron 3 o 4 años a vivir por ahí, concretamente mi abuelo se quedó al cargo aquí de las fincas y de todo. Mi tío Pepe era soltero, no tenía familia, no tenía hijos, él se quedó aquí, se la jugó aquí y mi abuelo se fue a pasar allá a Sevilla un tiempo, ahí entabló, acabó de rematar la amistad con Sánchez Mejías, con Juan Belmonte, etcétera, etcétera, y fue así como le venden esa punta de ganado de origen gamero cívico
¿En su nombre? y Campos Varela, Ay, sí. que procede Ese precisamente 300, de lo más puro de Parladé. Hay que reconocer que la ganadería de don Fernando Parladé, que aunque la tuvo poco tiempo en sus manos, procedía de lo de Tamarón y era una de las ramas importantes del tronco común de Vistahermosa, como también de ahí procedía de este tronco y de esta casta de Vistahermosa la ganadería de Saltillo. Al final son del mismo tronco, pero conforme van pasando los años, estas ramas se van abriendo y se van separando y van adquiriendo este nombre de encastes propios con el paso del tiempo, luego de un manejo dedicado genético, con un rumbo fijo y definido en cuanto a lo que se quiere obtener al llamar el fenotipo del toro y el genotipo, es decir, el trapío, lo que tiene por fuera y lo que tiene por dentro, así que para que se entienda sencillamente. Y bueno, trae esta ganadería completa. No tiene el mérito sino de traerla, porque era una ganadería hecha. Mi abuelo importó más de 80 cabezas de ganado, que en 1925 es un reto mayúsculo. Imagínense, transportar el ganado en barco desde España, llegar a Veracruz, de ahí en cajones individuales por ferrocarril a Aguascalientes, y ahí en carros de mulas hasta la finca, que son 40 y tantos kilómetros. Pues también eso es una cosa como titánica, impresionante, de que ahora se dice fácil, pero debió ser muy significativa. Y él, bueno, compró una ganadería prácticamente hecha. ¿Qué dijo? Yo voy a traer un toro negro, porque el toro de Parladé es negro. No le gustaba a mi abuelo que se criaran toros de ningún otro pelo, o si había un toro negro bragado, de pronto lo dejaban por ahí. Trató de uniformar la ganadería en negro, y si era negro zaino, mejor, mucho negro listón, pero ahí no había toros pintados, no había toros de ninguna otra capa. Y eso también le dio y le confirió a la punta un sello, además de lo que fue la clase, el señorío, la categoría de la casa, atendida por mi abuela, ¿no? Por María Luisa Solórzano. Así que ellos crearon una gran pareja en el campo. Ahí convivieron 30 años largos juntos, mientras que mi tío Pepe Madrazo estaba en México y era el gran hombre de las relaciones públicas y de la diplomacia taurina a unos niveles muy altos, con muchas relaciones, no solo en México, sino en España. Y esa mancuerna de hermanos fue distinta, por ejemplo, a la que en su día formaron don Antonio y don Julián Yaguno, por sí misma, ¿no? Julián metido también ahí en el campo, don Antonio metido en los libros y metido en su oficina, en su casa de México, y cuando tenía que ir a San Mateo o a Pozo Hondo, donde estuvo también asentada la ganadería años después, pues acudía, pero lo ves vestido de Catrín en las fotos, ¿no? El hombre de campo era don Julián. Así que ahí tenemos dos rasgos significativos de dos hermanos en Zacatecas, dos un poquito más jóvenes, de una generación un tanto posterior en Jalisco, y que formaron esta ganadería de la punta, que tuvo esa personalidad y que fue tan importante y que llegó a ser tan larga, sí, como tener 1500 vacas de vientre. Era muchísimo. Llegó a haber 60 sementales, lo cual pues habla de la importancia de una ganadería que en su época llegaba a lidiar hasta 30 corridas de toros al año. Imagínense de lo que estamos hablando. Había parideras de 400 o 500 machos por herrar cada invierno, o cada temporada de herradero. Así que pues sí fue una ganadería muy larga, y considerando que era una finca también muy grande, ¿no? De 18,000 hectáreas. O sea que ahí en un potrero de 100 hectáreas se tenía un empadre. Cuando hoy día, por ejemplo, una ganadería con un buen terreno para la crianza del toro bravo, estamos hablando de unas 600 o 700 hectáreas, donde se tiene todo ese ganado, por lo menos unas 250 o 300 vacas de vientre, pero pues también eran otras épocas, hay que comprenderlo. Hay que decir que al cabo del tiempo y a la muerte de don Antonio Yaguno González en 1905, les cuento, ya a punto de morir don Antonio, luego de todos sus problemas que tuvo de espalda, de las operaciones a las que fue sometido y de que estuvo postrado lamentablemente en una silla de rueda, impedido de ir al campo y de acudir a ver lidiar sus toros. Un día fueron mi abuelo y mi tío Paco Madrazo a saludarlo, a hacer las paces al cabo de 20 y tantos años de no hablarse, de no dirigirse la palabra, y de haber formado y haber liderado dos bandos completamente opuestos, antagónicos. El bando de los Yaguno, por una parte, en la época de los 40, con aquel
famoso pacto de San Martín Texmelucan, firmado y suscrito por varios toreros de palabra, pero se dividieron. Con los Yaguno estaban figurones de la talla de Lorenzo Garza, del Soldado, como capitanes generales, y de esta parte de lo que era La Punta y Tlaxcala, es decir, Piedras Negras, La Laguna, estaban toreros de la talla de Fermín Espinosa Armillita, de Carlos Arruza, de Silverio Pérez, de mi tío Jesús Solórzano, mi tío abuelo materno Jesús Solórzano. En fin, entonces sí había como dos bandos muy definidos y una guerra tremenda y un celo impresionante, y sí había una gran rivalidad y había grandes partidarios, no solo de los toreros, también de las ganaderías, y había una prensa también a favor y en contra de unos y otros. En fin, toda esta salsa, todo ese sabor, toda esa pimienta en la que se desenvolvía la fiesta mexicana nuestra de esa época era de esa manera. Les estoy hablando de los 30, de los 40, así es cuando se consolida la llamada época de oro del toreo en México, y es cuando se rompen las relaciones taurinas con España en 1936 por el boicot del miedo, como le dio en llamar Juan Belmonte, y cuando aquí la verdad es que viene a ser una especie de independencia taurina de España. Ya no se necesita que vengan los toreros españoles, ni mucho menos, aunque claro, siempre estaba la inquietud y las ganas de verlos, por eso es que luego se arregla el convenio para traer principalmente a Manolete. Ese fue el fin y el objetivo, de poder traer a Manolete en el año del 45, que se arregla el convenio un año atrás, en julio del 44. Y eso permite también a Carlos Arruza triunfar como triunfó, siendo una grandiosa figura del toreo, conjuntamente con Armillita y Rodolfo Gaona, esos tres grandes pilares de la mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que son los tres pilares fundamentales en cuanto a los toreros se refiere. Y una vez muerto don Antonio, que siempre tuvo mucho celo de su ganado y que no vendía, que solo vendía muy poco y vacas impuras generalmente, y sí prestaba o vendía algún semental puro del Saltillo, pero vacas no quería tener competencia, no quería que otros ganaderos triunfaran y gozaran de su éxito con lo que a él tanto esfuerzo le había costado. Así que él era muy celoso de su ganado, al que le llamaba el del casco, y le ponían precisamente esa especie de casco, un cero en la palomilla, que luego pues de alguna manera ya lo veremos comercialmente, que les vaya contando, creo que se prostituyó. Pero sí, él era muy celoso de ese ganado que estaba en corrales del casco, por eso le llamaban el casco a ese cerito de la llamada pureza, cuando un ganadero hoy día que tiene en Caste San Mateo ya uno dice, ese es pura, ese toro es puro, esa vaca es pura, es que deriva y viene directamente de las vacas originales de Saltillo, y eso es una maravilla, porque de eso acá han pasado 110 años. Pero bueno, vamos al tema de la muerte de don Antonio Yaguno y su hijo, que fue también un ganadero muy importante y muy significativo, muy querido en el medio taurino, por cierto, Antonio Yaguno García, padre del matador Juan Pablo Yaguno, y abuelo de los toreros actuales en activo, el matador Juan Pablo Yaguno Romero y su hermano Juan Pedro, que son novillero, y el hermano mayor matador ya. Pues él abre la llave de la bravura, como bien dice Carlos Castañeda, que es autor de un interesante libro, La muerte de las negras. Bueno, pues abre la llave de la bravura don Antonio Yaguno García en 1958-59 y comienza a hacer ventas masivas de ganado. Todos los ganaderos incipientes o que ya consolidados o menos consolidados querían sangre de San Mateo, y se dieron las circunstancias que Antonio Yaguno hijo vendió, y fue así como se empezaron a conformar ganaderías importantísimas. La primera, podríamos decir, que es la de Jesús Cabrera, que ya procedía de la de Lorenzo Garza, que por cierto, cuando Lorenzo Garza vendió la ganadería que había formado con sangre de San Mateo, causó un gran enojo en Antonio Yaguno. Yo pienso que si Lorenzo le hubiera ofrecido la ganadería de vuelta y le hubiera dicho, oye, ya no la quiero tener, cómpremela, estoy seguro que don Antonio se la hubiera comprado, porque sabía que ahí había bueno y le había dado algunas pocas vacas puras, pero algunos muy importantes sementales. Le había dicho cómo, le había enseñado, era su tentador de cabecera, tenía una gran ganadería Lorenzo Garza, que solo la mantuvo 10 años, y se la vende en vida de don Antonio a Jesús Cabrera,
que venía con mucho empuje y mucho dinero y era un gran aficionado práctico, zacatecano, y quería también ser ganadero. Así que le vende el rancho del Cortijo, que está ahí frente a lo que es el Sauce, en Zainalto, frente a Torrecilla, y es como se hace ganadero don Jesús Cabrera. Y también al cabo de los años se hacen ganaderos importantes con este encaste, San Mateo y Aguno, la ganadería de San Miguel de Miñahuapam, entonces en Tlaxcala, que era de un querido y recordado y gran amigo y ganadero señor como fue don Luis Barroso Varona, por ejemplo, que también adquiere dos empadres muy importantes donde vienen dos toros padres que marcaron el rumbo de Miñahuapam tantos años como fueron el Pardito y el Cominito. Y también compran en esa época, por supuesto, don Reyes Huerta para Tlaxcala, para su ganadería, sangre de lo más puro de San Mateo. Es otra de las ganaderías tan importantes de esos años 60 y 70, 80 y que hoy día sigue en manos de su hijo José María Arturo Huerta, lo cual a mí me da mucho gusto que él conserve ya después de tantos años, casi como 70 o más, el gusto por la crianza del toro bravo. Y también se funda la ganadería de San Martín, de Pepe Chafí, con lo que había pertenecido a Juan Aguirre, al Conejo, que era picador oficial y muy querido amigo de don Antonio Yaguno, así que también ahí había bueno, como lo hubo en la ganadería de Lorenzo Garza. En fin, todos los que fueron a comprarle a Antonio Yaguno García ganado de San Mateo, en Castellaguno, Torrecilla y otros derivados, pues la verdad se quedaron con muy bueno y muy importante. Y luego habría que decir de Torrecilla y la división que tuvo, creándose el hierro de Valparaíso y el hierro también de José Julián Yaguno, y conservando Antonio Yaguno, el hijo de don Julián, es el nombre de Torrecilla. Su hija Ana María, que es la madre de Ana María Rivero, la esposa de Ramiro Alatorre, tienen su ganadería con el nombre actual de Pozo Hondo, porque al morir don Valentín Rivero Azcárraga, las dos hijas ganaderas se dividen y una se queda el nombre de Valparaíso, Victoria Eugenia, y Ana María se funda o se queda el hierro original que le había puesto Malpaso y que luego creo que muy acertadamente le puso Pozondo en honor a esa ganadería, a esa finca donde estuvo San Mateo tantos años antes de irse a Michoacán, concretamente a Zacapu, ya cuando Antonio Yaguno García hace la sociedad con don Nacho García Cebes y se traslada la ganadería a aquel rancho del Cuadrado, me parece que se llamaba, en Zacapu, yo no lo conocí, y ahí donde el gran santanero Gustavo Castro fue el caporal tantos años y cuidó con tanto esmero como si fuera suyo ese ganado de San Mateo. Bien, digamos que aquí llegamos a los antecedentes de lo que es la cabaña brava mexicana hasta los años 70, años 80. Y desde luego que no he dicho algo importante de señalar. A partir de 1946 viene la enfermedad de la fiebre aftosa, que era muy contagiosa, y esto obliga al cierre de la frontera mexicana y ya no se puede importar ganado bravo a México. Hubo algunas otras importaciones, luego de la punta de los parladés de la punta del 25, claro que hubo. Vinieron, por ejemplo, varios lotes importantes de morube, pero de toros, no vacas. Ese fue un gran error en su día. A las ganaderías de Zacatepec, de los Muñoz, que también siguen en manos de sus hijos, sus hijos, los 4 hermanos, buenos amigos, por supuesto, que conservan con mucho cariño el legado de sus antepasados. Y vino sangre a Rancho Seco también, que compró Carlos Hernández González, el padre de don Sergio Hernández González, Carlos Hernández González, y también a Pastejé, Antonio Algara, que era dueño entonces de Pastejé, trajo ganado de Murube. ¿Qué sucedió? Que vinieron sementales importantes, que las primeras tardes fueron triunfales, porque venía todo ese vigor genético de los sementales, pero a las pocas generaciones, por absorción, aquella sangre tan buena se diluyó. Y bueno, para no ir más lejos, el primer gran triunfo de Pastejé con sementales de Murube es la famosísima corrida del 31 de enero de 1943, la del toro de Silverio, el famoso toro Tanguito. Todos ustedes recordarán, amigos aficionados,
y desde luego esa tarde marca un antes y un después. Y si se fijan, era un toro muy de Murube, muy agradable por delante, cornea apretado, tirando un poquito a capacho, negro de capa, de pelo muy lustroso, de una vivacidad en la embestida y un tranco y un son y una bravura importante que ahí queda como símbolo de otro encaste que hubo y que ahora que entremos en materia de la actualidad les voy a decir cómo se está tratando de recuperar de una manera muy inteligente, muy interesante y sobre todo muy romántica. Pues era otro de los encastes que hubo en ese momento y también no quiero dejar de comentarles, dejar de hablar de una puntita de ganado que vino de Coquilla, interesantísima ganadería salmantina, tan especial, tan asolerada, que tuvo su momento glorioso durante muchos años en España y que la importó la familia Cuevas. Esta punta de ganado para empadrarla o mezclarla, cruzarla con ganado de San Mateo, de Torrecilla. No le gustó la cruz a los señores Cuevas y decidieron venderle todo eso que venía de Coquilla, que eran 8 vacas, un poco más, ¿no? Se lo vendieron a don Fernando de la Mora Madaleno, con lo que él fundó finalmente o engrosó o aumentó Tequisquiapan. Así que es muy interesante cómo también en su día, en los 50, 60, 70, Tequisquiapan todavía tenía sus goterones de sangre de Coquilla, porque ahí sí llegaron vacas. Es curioso anotarlo. Ahí sí llegaron vacas. Y los últimos toros que se importaron fueron en los 40. Mi abuelo importó 2 toros de Domingo Ortega, los hermanos Armilla, don Fermín y Juan importaron también de Domingo Ortega sangre de Parladé, porque ellos habían formado su ganadería y por la amistad y el compadrazgo con mi abuelo, eran compadres, pues su ganadería de Armilla Hermanos la habían formado con reses de Matancillas y de la Punta, etcétera, etcétera. Pero luego de eso ya se cierra la frontera por la fiebre aftosa y se prohíbe importar ganado durante 50 años, no sé si lo pueden creer, medio siglo en el cual la cabaña brava mexicana prácticamente, quitando algunas dignas, importantes excepciones, en su caso, por ejemplo, Piedras Negras o La Punta de las Casas Grandes, se convirtió en un monoencaste, San Mateo y Aguno, y todos los derivados de las casas que yo denomino las hijas madres a las que me refería. Jesús Cabrera, San Miguel de Nimiahuapan, Reyes Huerta, San Martín, luego los Martínez en su día, que también tuvo participación importante de San Mateo y de allá desaparecida. Y estas ganaderías que fueron finalmente las que abrieron y regaron su sangre y vendieron sementales. Javier Garfias un día me lo dijo en su despacho, allá en Los Juez. Don Javier llegó a vender 2,000 vacas de vientre. ¿Lo pueden creer? 2,000 vacas de vientre de Javier Garfias. Y imagínense todas las ganaderías que se formaron luego también con la descendencia de lo que crió su hermano Pepe Garfias, otro gran ganadero, como también Marco Garfias, ¿no? Sobre todo Pepe, que vendió muchos sementales y vacas, ¿no? En los 80s y 90s esa ganadería fue espectacular, hoy por desgracia venida un tanto a menos. Pero bueno, ya les decía, esto es de etapas, de baches, de generaciones, de problemas agrarios o en el campo, y no es fácil. Pero a lo que voy es que se consolida ese monoencaste, digámoslo así, desde 1959 o 60 hasta el 96, que finalmente llegamos a la segunda parte de la charla. Creo que me alargué muchísimo en los antecedentes, pero creo que merecía la pena. Bueno, decirles que a partir de 1995 ya tenía 5 o 6 años de ganadero con sangre de San Martín, Castellaguno, San Mateo, y me refiero al licenciado don Eduardo Martínez Urquiri, que con el afán de importar parte de la ganadería que Chafik y Marcelino Miaja estaban también formando en España, habiendo comprado lo bueno de la ganadería de Santa Coloma, sangre de Santa Coloma, de Joaquín Buendía, por diversos medios, a diversos ganaderos, pues él dijo, no, yo tengo que conseguir el permiso, se movió, se movilizó, y el mérito hay que atribuírselo a él. Él consiguió el primer permiso para importar ganado en pie.
Y fue así como Eduardo Martínez Urquidi consiguió precisamente en sociedad con don Arturo Jiménez Mangas de San José y el propio Pepe Chapik y Marcelino Miaja traer ese ganado en el 96-97, que fue lo que ellos importaron. Y tengo aquí precisamente para que nos lo diga de viva voz el ganadero Eduardo, una pequeña audio que nos mandó y que les quiero compartir. Ahí les va. La importación primera, la de 1996, las vacas llegaron en noviembre de 1996. En 97, las vacas llegaron en el mes de septiembre. Luego, entre las dos importaciones, sumando las que importaron San José, San Martín, Los Encinos, importamos 127 cabezas, de las cuales 94 fueron hembras y 33 fueron machos. De esas 94 hembras, acabamos quedándonos con la mayoría, Arturo Jiménez de San José y tu servidor, porque aunque llegaron al rancho Chafik la parte que les correspondía a ellos, después por un convenio que teníamos de derecho al tanto, cuando Chafik empezó a vender, se las compramos nosotros para que no se las vendiera extraños. Habrá habido unas 10 vacas de las de Chafik que no llegaron a nuestras manos por diversos motivos, pero más o menos. Luego, en cuanto a mí, me dejaron crías, acabé yo teniendo 39 vacas, de esas que te estoy hablando. De esas 94, acabé teniendo 39 vacas de vientre, de esas 94 que se importaron. De esas, todas me dejaron crías, excepto una que murió poco tiempo después, dos, que murieron poco tiempo después de llegar sin dejar cría. Tengo prácticamente todas las familias y actualmente en pie de cría tengo alrededor de unas 94, 95 vacas totalmente hijas y de toro y de vaca de lo que traje de España en 96. Y lo demás lo tengo ya mezclado con lo mexicano, que es la tendencia que tengo hace unos años para acá, de ya mezclarlo con lo puro mexicano y lo español con lo puro mexicano también, macho con hembra, hembra con macho, en fin, como se va dando, pero ya hacer esa combinación que yo creo que es el encaste del futuro. ¿Sí? Bien, el encaste del futuro y la sangre M, según le gusta denominarla. Yo creo que Eduardo ha sido uno de los ganaderos que mejor ha comprendido lo que él importó, lo que él compró. Me parece que su forma de ser, su seriedad, su escrupulosidad son determinantes. La seriedad de sus tratos, todo lo que él hace dentro y fuera del campo es excepcional en el sentido de que tiene un rumbo fijo muy definido y ciertamente es algo muy personal. Yo lo pondría a la cabeza de esta etapa nueva, digámoslo así, amigos, de lo que es la crianza del toro bravo mexicano en cuanto a la importación se refiere, ¿no? El haber apostado, bueno, el haber conseguido el permiso, eso es algo a lo que seguramente agradecen otros muchos ganaderos que pudieron importar y ya hablaremos de ellos ahora, pero sobre todo el rumbo fijo y la personalidad que al cabo de 23 años tiene su ganadería resulta innegable de esta mezcla, esta cruza del toro de Buendía, de Santa Coloma, y lo que él consiguió también lo que tenía de San Martín, de Encaste, San Mateo y Aguino. Así que indiscutiblemente un trabajo impecable, muy importante y muy trascendente que yo creo que va a dar para mucho tiempo lo que ha hecho precisamente Eduardo. Yo creo que evocando
emulando en alguna medida, aunque con otras facilidades, digámoslo así, a lo que en su día hizo don Antonio Yaguno González en San Mateo. Así que importante, sin lugar a dudas, la ganadería de Eduardo y los triunfos que ha logrado y el toro que ha conseguido, y sementales como ese que vemos de la imagen, un toro de Buendía que tenía 17 años, número 22. Tuve la fortuna de presenciar su lidia, porque el toro no estaba toreado, solamente estaba tentado al caballo. Vean qué bellas hechuras de este clásico toro de encaste Santa Coloma, con el hierro todavía en la palomilla derecha de Buendía, y lo torearon dos matadores de toros en su día. Así embestía, con esa clase. Vean la calidad y lo descolgado del toro, ya que este toro 22 fue uno de los que le ayudó mucho y le marcó grandemente el hilo de la ganadería. Ese es Fermín Espínola, también lo toreó el matador Federico Pizarro, y el toro era tan bueno que hasta yo le pegué pases. Imagínense, se toreaba solo. La calidad y la clase y la obediencia que tuvo este ejemplar, al que además de los dos matadores que comento, lo toreó Luis Niño de Rivera, le pegó pases también una tanda o dos Sergio Hernández Weber, ganadero de Rancho Seco. Luego pedí las tres, y después de mí todavía salió Adolfo Martínez Urquiri, el hermano del ganadero. El toro tenía 17 años, se le había manejado mucho en el campo internamente, en los corrales, en la misma plaza, en la manga de allí del tentadero, lo que fuera. El ganadero no sabía, nos dijo si iba a embestir o no iba a embestir, y la verdad es que el toro fue excepcional, tuvo una duración impresionante y una clase impresionante, y véanlo. Ahí está ese número 22, en altoromexico.com está el video de su día, esto fue en 2009. Pero bueno, pues esto quiere decir la calidad de lo que ha hecho Eduardo Martínez Urquidi con la sangre de Santa Coloma, en la que también, claro, hay que decirlo, ha tenido una participación muy destacada la ganadería de San José, de Arturo Jiménez Mangas, que ha sido otro gran emprendedor y otro gran defensor del toro de esta estirpe. Bueno, vamos un poco para adelante. Si quieren, en la historia también llegaron vacas de esta estirpe a Rancho Seco, pero ya hablaré de eso cuando hable de Murube. Bien, hablemos ahora del toro de encaste Domecq que llegó, así como Chafik, Martínez Urquide, Jiménez Mangas y compañía fueron a traerlo de Santa Coloma mayoritariamente. Otros ganaderos mexicanos, don Luis Barroso Barona y don Pepe Yaguno, José Julián Yaguno y Barguengoiti, apostaron por el toro de Domecq, y con la amistad que tenía con don Álvaro Domecq y Díez de Torre Estrella y toda la familia Domecq, pues se fueron a comprar sangre precisamente de Domecq. Se dice Parladé, pero ciertamente ya hay que decirle sangre Domecq. Ya hay inclusive estos subencastes, ¿no? Nada tiene que ver de pronto la ganadería de Jandilla, digo, no nada, no tiene que ver ya mucho, ya es un encaste propio la ganadería de Jandilla, diferenciada de la de Torre Estrella, diferenciada de la de Juan Pedro Domecq, etcétera, etcétera, por el manejo durante más de 20 o 30 o 40 o 50 o más años que cada uno ha hecho con un rumbo y un sentido. Es por ello que ya se les puede denominar subencastes o encastes propios, ¿no? De lo que viene de aquel tronco de Parladé. Ya no me atrevería yo a llamarle encaste Parladé, esto hay que decirle encaste Domecq, porque es lo que es encaste Domecq, que como en México en su día hubo ese monoencaste de San Mateo, en México ha habido el encaste, en España, perdón, ha proliferado muchísimo el encaste Domecq. Y si un encaste predomina, a ver, no nos hagamos tontos, es porque funciona, porque se puede torear, porque gustan las figuras y gustan los públicos. Me queda claro. Es verdad que de pronto hay ganaderías a las que son marginadas por determinadas figuras, eso hay que decirlo, pero cuando un encaste tiene una permanencia tan amplia en el tiempo, es porque los toros son bravos, son buenos. Así que no nos hagamos tontos con eso y digamos las cosas como son. Cuando un encaste importante permanece en el tiempo y vende sangre y se forman otras ganaderías con este encaste, luego ya quién lo maneje y cómo lo maneje es otro cantar. Pero de que el encaste funciona y gusta a las figuras, y las figuras son las que de pronto compran, entre comillas, los toros y los eligen y los imponen, es porque las figuras saben perfectamente qué tipo de toro necesitan para gustarle al público.
aunque a veces aquí nos hayamos encerrado en algunas muy pocas o contadas ganaderías ya desde hace tantos años y no tengamos esa facilidad de ver otros encastes, lo cual resulta muy interesante y ahora estamos en el momento de estarlo viendo, y que también tengan participación, porque para todo hay gusto, para todo hay público, y es muy significativo y relevante que también lidien ganaderías que de pronto las tienen marginadas muchas empresas. Pero bueno, ese es otro asunto y es otro comentario cuando estamos viendo otras imágenes de vacas. Esta la tentó el maestro César Rincón, muy espectacular también, llamada colombiana, de Anel Tranco, y allá arrancándose al caballo del gran picador ya fallecido, don Venustiano Pacheco, que fue tentador oficial de la Casa de Caral. Esa vaca también me permitieron a mí darle las 3, así que bueno, pues son esos momentos como aficionado, como periodista, tratando de conocer más el campo, de decir gracias a los ganaderos que me han invitado a sus casas, que me han abierto las puertas, que me han dejado torear, que me han invitado a hablar con ellos, a conocerlos, a tratarlos. La verdad es que para mí esta ha sido una gran enseñanza y ha sido parte de mi crecimiento por la afición hacia el toro y hacia el trabajo en el campo. Así que la verdad aprovecho este espacio para darles las gracias a los ganaderos que durante tantos años, durante los reportajes que hice en distintos medios, mayoritariamente en 6 Toros 6, me permitieron conocerlos de cerca, conocer su ganado y sentirlo, que eso yo creo que es importante para poder hablar con un poquito más de conciencia y sobre todo valorar la enorme dificultad que significa torear, que significa ponerse delante, y el respeto que hay que tenerle siempre a los toreros, sea quien sea el que se vista de luces. Así que gracias a ellos, y aprovecho para comentarlo. El trabajo que se ha hecho en Jaral de Peñas ha sido importante, y aquí tengo un poquito de lo que nos dijo Juan Pedro Domecq, que ha continuado con la obra de su señor padre, con esa misma afición y ese mismo cariño, un cariño inmenso por el toro de lidia y el ganado. Y esto fue lo que nos dijo al respecto de cómo es que se formó la ganadería, no de Jaral de Peñas, obviamente, porque procedía de Mimiahuapan, sino cómo se enriquece con la sangre y la importación que ellos hacen, los señores Barroso, de la sangre de Domecq. Aquí tenemos sus palabras. Importaron 17 vacas, 9 vacas con el hierro de Jandilla y 8 con el hierro de Toro Estrella. Se importaron también muchas dosis de sementales de Jandilla, de Juan Pedro y de Toro Estrella, principalmente de Jandilla y de Juan Pedro, dosis de 14 sementales. Y hoy en día, pues bueno, te puedo decir que tenemos puros, animales puros, tenemos alrededor del total de la ganadería, pues ya es el 80%, una gran parte, son 180 vientres puros, y todos los sementales, de luego 16 sementales hoy en día, todos son también puros, de las ramas, principalmente de Jandí y Juan Pedro Domecq. Esos son los números. Si decía yo y hablaba, amigos, que la ganadería de Los Encinos y Eduardo Martínez Urquidi había hecho una gran labor con lo que importó, yo pondría aquí inmediatamente después en importancia y trascendencia el trabajo que ha hecho Juan Pedro Barroso. Sin lugar a dudas, lo que ha conseguido y lo que ha alcanzado, tratando, ¿por qué no?, de evocar a su padre triunfador en Madrid, ni más ni menos, con aquella corrida del año 71. Se dice fácil, pero yo creo que es algo que siempre debemos de tener presente. Ahí le dieron la vuelta al ruedo un toro de San Miguel de Mimiahuapan, cuando todavía esta ganadería le pertenecía, y antes, poco antes de vendérsela ya a don Alberto Balleres, que también la ha conservado y la ha manejado ya con su sello, con su gusto personal y su forma de entender la crianza del toro bravo. Y bueno, pues aquel toro brigadista de José Tomás que vemos en pantalla, pues es el toro de Jaral de Peñas que queremos ver, ¿no? De este encaste Domecq, o mestizo, o puro, como sea, pero bueno, de Jaral de Peñas ya con su toque y su sello propio. Así que una gran labor la del encaste Domecq, que también, como decía en ese viaje, se fueron juntos don Pepe Yaguno, y vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta José Miguel, que también con la misma ilusión, idéntico cariño que Juan Pedro Barroso, trata de continuar allá en Zacatecas, en Zainalto, en su rancho, con su familia,
la crianza del toro bravo. Vamos a escuchar aquí brevemente lo que nos dijo José Miguel Yaguno al respecto de lo que ellos importaron de Domecq. Las vacas llegaron exactamente el 12 de octubre de 1997. Nosotros trajimos 11 vacas de Jandilla, de las cuales 10 vacas parieron normalmente y nos dieron crías y una vaca no nos parió. Y semen trajimos de Juan Pedro Domecq y de Jandilla. Y ahorita tenemos alrededor de 180 vacas puras de Jandilla. Bien, pues ahí las palabras de José Miguel, que mantiene la ilusión de su padre, que fue un entrañable ganadero, muy querido y gran amigo y con grandes triunfos, grandes logros, sin lugar a dudas. Y bueno, pues él trata también de hacer las cosas con el encaste Domecq y de lidiar sus toros en distintas plazas y de presentarlo siempre con un trapío impecable. Eso le consta a quien quiera escucharlo. Yo creo que en cuanto a la crianza del toro de Domecq, es un mago, José Miguel. No es fácil poner, como se dice en términos de rancho de ganaderos, al toro de Domecq en México. Esa es una buena pregunta para los ganaderos que tienen este encaste, pero José Miguel no batalla. José Miguel sabe criar muy bien su ganado, lo cría de manera excepcional. Ahí vemos algunas imágenes de una corrida que echó en la México. Vean qué armonía en el trapío de los toros, qué bien cubiertos, bien morrillados, con qué seriedad y qué importancia, como cuando ha venido estas últimas ocasiones a la Plaza México. Así que en el toro de Jandilla que hay en José Julián Yaguno es muy interesante de estar al pendiente de lo que pueda hacer de aquí a un futuro cercano. Hablando también de la importación de ganado Domecq, del que surgieron dos ganaderías muy significativas, como son La Joya y Santa María de Jalpa, pasemos ese tema, les diría que el artífice fue con mucha visión Enrique Martín Arranz y su hijo, el maestro José Miguel Arroyo Joselito, que también en esa época, mediados de los 90, y cuando se abrió la frontera, importaron varias vacas, casi como un centenar, creo recordar. Tuve la oportunidad de ver tentar a varias porque las tentaban en el rancho La Escondida de la familia Ortega, con los que tienen amistad. Y por cierto, un reconocimiento y un homenaje, aunque sea aquí de palabra, para ese gran taurino que fue Joaquín Ramos, apenas ayer fallecido, lamentablemente, a la corta edad de 54 años y de un infarto. Joaquín estuvo ahí, estuvo siempre muy cercano, como mozo de espada, siempre de confianza, tanto de Joselito Arroyo como del propio Martín Arranz. Y bueno, pues él estuvo aquí, lo recordamos hoy con cariño, a escasas horas de su muerte, por desgracia. En esas tientas, claro, que se desarrollaron ahí, que tuve el gusto de ver y de torear en alguna ocasión, de esta inquietud que tuvo Enrique de también importar sangres de encaste Domecq de varias ganaderías, me parece que del Torero, de Luis Algarra, etcétera, etcétera, y varios sementales importantes. Se quiso en Tlaxcala por impulso de él y ayudado, por supuesto, de otro querido amigo como es don Hugo García Méndez, formar un banco genético que luego ya no prosperó. La idea era que los ganaderos llevaran sus vacas para que ahí las cubrieran los sementales de distintos encastes, pero eso no tenía como que pies ni cabeza. Siento que no funcionó, no gustó, y la verdad es que ellos desistieron y prefirieron vender las vacas para que se formaran La Joya, la ganadería de don José González Dorantes, que ha fallecido también y que hoy está en manos de su hijo y que acaba de tener este triunfo hace pocos meses en la México con ese torazo de gran calidad que indultó Antonio Ferrera, para no ir más lejos. Y bueno, pues toros también, véanlos, ahí está ese ejemplar de pelo jabonero, totalmente Domecq, un toro hermoso, corto de manos, recto de lomo, muy agradable por delante, un toro de plaza de segunda en España con mucha importancia, y creo que esta es otra de las ganaderías significativas de lo que hay del encaste Domecq, criada en Tlaxcala, orgullosamente tlaxcalteca. La sangre Domecq también se quedó por allí, y esos son los toros que cría la familia de don José González, sus sucesores, y ahí tienen la bravura y la clase de cómo embistió ese ejemplar que indultó Antonio Ferrera en la Plaza México hace pocos meses. Y bueno, la otra parte se fue de lo que trajeron Enrique Martín Arranz y Joselito Arroyo a Santa María de Jalpa, allá la finca que en su día fundaron Benigno Pérez de Isaúr y Manuel Valladares.
ya únicamente en manos en la actualidad de Beni, que también él ha sufrido mucho por tratar de rematar y de poner sus toros en algún momento dado, pero siempre lo ha hecho con ilusión, con cariño y con respeto de lo que es el encaste Domecq. Esta ganadería, como La Joya, hay que decir que se fundaron a partir de entonces, es decir, no tenían antes antecedentes taurinos, vamos, no tenían ellos ganado, no tenían rancho, ellos comenzaron con el encaste Domecq, fundando estas dos ganaderías españolas completamente, y así se llevan. Claro que La Joya tiene el otro hierro con sangre mexicana, pero lo que es de La Joya se lidia exclusivamente con sangre Domecq. Y luego pasemos a otra importación, creo que fundamental y muy importante, que le da una gran variedad a la actualidad mexicana, y es el toro de Atanasio Fernández, los Atanasios de la ganadería de Barralba, que como saben, esa gran ganadería salmantina se fundó con sangre del conde de la Corte, que eso sí era puro parladé, y al cabo de los años este ganadero, don Atanasio Fernández, consiguió un toro muy especial, muy propio, que se lidió durante largas temporadas en las mejores corridas, con las mejores figuras, y bueno, pues por influencia e iniciativa de don Javier Garfias, que es otro de los ganaderos también muy importantes de nuestra historia, él le sugirió a Luis Álvarez Bilbao, por desgracia ya también fallecido, que trajera ganado, y se aventó a traer 90 y tantas vacas, casi 100. Creo que esta es la importación más grande que hubo de una sola persona para una sola ganadería, después de lo de la punta que hizo mi abuelo. Y creo que la supera, desde luego, en cuanto a cabezas de ganado importadas solamente por una persona para su ganadería de Barralba, que tenía ya sangre de San Mateo, de San Martín, pues, y que luego dijo, no, pues yo quiero traer un toro que aquí no haya. Y creo que fue importante traer estos toros de Atanasio, ganadería que se ha ido diezmando y que prácticamente está desaparecida como tal, hablado en términos de pureza, solamente quedan partes de Atanasio en las ganaderías salmantinas de los hermanos Fraile, pero eso más bien es procedente de Lizardo Sánchez, que es una ramificación de Atanasio, pero el Atanasio como tal, y lo decía con orgullo en una charla muy bonita que ofreció y muy bien conducida, por cierto, por José Antonio Villanueva, en un foro de los bibliófilos taurinos hace algunos años, que ellos se sentían responsables de cuidar de este encaste de los toros de Barralba, y lo cierto es que ahí están. No es difícil criar tampoco este encaste en México, los hijos de don Luis lo saben, tienen ese compromiso, lo tienen que hacer y lo saben con cariño, con esfuerzo, con esmero, con el legado y la herencia que les dejó su padre para este fin. Wow. Yo creo que si conservan este encaste será muy espectacular. Ahí está el famoso Don Palillo, que dio fama y fortuna en su día y que puso en figura Arturo Macías. Un pelo que no es muy frecuente, por cierto, colorado encendido, en la ganadería de Barralba, de Atanasio, en el encaste no es un pelo muy frecuente, pero este pelo en esta ganadería aquí en México lo han conservado porque son vacas buenas las que tienen este pelo y les gusta y lo conservan, qué bueno. Así que cuando vean toros de este pelo en las plazas del Hierro de Barralba, fíjense muy bien en ellos. Y sí, me queda claro que es una ganadería que puede trascender con el paso de los años. Vamos rápidamente, antes ya de concluir, entrar a la parte final de la charla, y me sobraría todavía tiempo porque sí creo que se quedan algunas cositas en el tintero. Hablar de la sangre de Murube que regresa a Tlaxcala y a Puebla, Rancho Seco y a Zacatepec, por iniciativa de la familia Hernández. Y vamos a ver lo que nos comenta Sergio Hernández Weber en este audio, en donde él menciona lo que ellos importaron, tanto de Murube como de Santa Coloma, pero me gustaría centrarnos, que comprendan ustedes lo de Murube, porque también es un encaste muy especial. En España se utiliza mucho, sobre todo para las corridas de rejones, por el tranco y la calidad que tiene. Aquí está Sergio Hernández Weber y esto es lo que nos dice. El año de 1997 se trajeron 2 lotes, una parte del lado Santa Coloma, vía Joaquín Buendía, en coordinación con los ganaderos Eduardo Martínez Urquí de Los Encinos y San José Arturo Jiménez, por supuesto, y subrayo con la ayuda y el apoyo de nuestro amigo ganadero importante Pepe Chafik. Y la otra parte, tratando de evocar lo que mi abuelo había hecho en la última importación que se hizo a México en 1945, hasta que la
fiebre aftosa cerró las fronteras, fue la línea de Murube, vía Fermín Borques, que era la línea que nosotros estudiamos, que venía en línea directa con aquello que se hizo en el 45, que fue de Carmen de Federico, trayendo vacas y toros de ambas ganaderías. Entonces, a la fecha, pues ya a más de 20 años, pues estamos muy orgullosos y muy contentos de que esta sangre ha traído refresco a la ganadería mexicana y sobre todo variedad en encastes. Rancho Seco está cumpliendo 100 años y el querido Pavón, Carlos Hernández, tío de Checo, hermano de Sergio Grande, está preparando un libro que seguramente será muy especial. Nos da mucho gusto que se preocupen en hacer y contar la historia de la ganadería. Esta ganadería que, pues, como digo, procede de lo que era Coajamaluca, lo que era Sotoluca, Piedras Negras, ganaderías tradicionales de Tlaxcala y muy antiguas que siguen vigentes. Así que importante, sin lugar a dudas, esta importación de sangre de la ganadería de Murube, vía Bohorques, como vemos ese toro en la pierna derecha, el hierro de Bohorques, de Fermín Bohorques, un toro clásico de Murube, y por supuesto que esto lo llevan por separado de lo que es el encaste Sotoluca y San Mateo, porque los señores Hernández de Rancho Seco lidiaron y padrearon, ejemplares de Javier Garfias para refrescar su ganadería, tratando de buscar ahí un encuentro de sangres de Saltillo con el Saltillo mexicano, y así como lo manejan por separado, igual también tienen la punta de vacas de Buendía, de encaste Santa Coloma. Así que interesante, sin lugar a dudas, porque ahí hay un banco genético atractivo que han compartido con sus primos, con los ganaderos de Zacatepec. Ya también Zacatepec está padreando sementales y tiene algunas vacas puras de Murube, tratando de recuperar al toro que dio fama y prestigio a los Muñoz, a don Daniel Muñoz, a Mariano Muñoz, en los años 30, 40, 50. Así que interesante lo que hacen ahí, con mucho cariño y de generación tras generación. Y bueno, para ir a la parte final de esta charla, decirles que desde luego hay otros muchos ganaderos en México, varios muy buenos amigos que han padreado sangre o tienen sangre, han comprado sangre, no importado, sino que algunos sí han importado embriones o han traído pajuelas, o en fin, algunos no sé exactamente lo que habrán hecho, pero es evidente que tienen sangre española. Y vamos a ver algún resumen aquí que tengo de los ganaderos que han importado, que han tenido en sus ranchos esta sangre. Voy a buscar aquí una pequeña carpeta que tengo, ojalá que Ramiro la tenga a mano para pasar, aunque sea rápidamente, estas breves imágenes de todos estos ganaderos que han padreado. Bueno, ahí tenemos a Pepe Marrón, obviamente, que él ha padreado y tiene vacas y sementales importantísimos de Santa Coloma, de Buendía, vía San Martín, vía Los Martínez. Tenemos a don Hugo García Méndez, que en su día con esa iniciativa de Enrique Martín Arranz también se quedó con algo de Santa Coloma. Tenemos también a los Octavianos, a don Octaviano y a su hijo, que es un gran ganadero y tiene mucha afición, que por las ventas que le hizo Pepe Chafic tuvo sangre de varias ramas, de encaste Santa Coloma y Domecq. Tenemos a nuestros queridos amigos de Aguascalientes, los Medina, padre e hijo, que han padreado también y tienen sangre española de Santa Coloma. Un día, pues, está Julio Uribe Barroso, que ha formado su ganadería con Jaral de Peñas, con la parte mexicana del encaste Saltillo San Mateo, Yaguno, y también tiene sangre de encaste Domecq. Está Pablo Suárez, ganadero de Campo Hermoso, que tiene sangre de Domecq, entre otros. Ahí tenemos también a don Alberto y a Juan Pablo Yaguno, que con sus múltiples ganaderías también tienen sangre de Santa Coloma. Me parece que vía Paco Camino, que es muy amigo de don Alberto, por cierto, el maestro. Javier Sordo, que también ha adquirido ganado español de Santa Coloma, y algunos toros importantes de su casa los hemos visto lidiar en la México. Pablo Moreno, que compró en su día también sangre española de encaste Domecq y la lidia con el hierro del 7. Tenemos también en la lista a Juan Pablo Corona, que hoy día en la actualidad tiene en padres de Jaral de Peñas, de encaste Domecq, y también tiene Juan Pablo en su ganadería de San Constantino reses de Daniel Ruiz, que me decía el matador Antonio Bricio, que es el administrador de su finca, que le están dando muy buenos resultados a Juan Pablo en sus corridas.
Y también tenemos, y caso curioso, el de Gabriel Lecumberri, que él importó algunas pajuelas de casta navarra. Así que aquí se cerraría el círculo. Gabriel es un ganadero poco conocido, pero muy entusiasta, muy taurino, muy entendido, que se ha llevado su finca ahora a la península de Yucatán, habiendo estado ahí en Querétaro, cerca de Ezequiel Montes o de Bernal. Y ahí vemos ese ejemplar que es de casta navarra, cruzado con Teófilo Gómez, y que está tratando él de tener el 25% de inseminación a través de embriones y experimentos nuevos que ha hecho, y de tener este sello de por gusto y afición y amor al toro, de ese pedacito de casta navarra que en España ya es casi inexistente. Así que, pues todo esto, amigos, no habla sino de esfuerzo, de cariño y de afición y de una inversión millonaria que han hecho los ganaderos mexicanos para tratar de darle diversidad a los encastes. A manera de conclusión, y rápidamente, porque sé que ya es la hora en que me van a tocar el primer aviso, les diría lo siguiente. ¿Cuáles son las claves para el futuro del toro de lidia en México? Me pregunto y me respondo. Conservar el banco genético fundamentado en la diversidad de sus encastes. Y solo hay un camino: rigor en la selección y escrupulosidad en la presentación. Buscar la calidad y la excelencia. Pensar en el toro que quiere ver el público sin que le hagan asco las figuras, y tratar de ser fieles a un concepto de calidad, pero sin olvidarse nunca de la bravura, que es la piedra angular de lo que debe de ser el toro de lidia. Esas serán las metas de aquellos que quieran preservar, engrandecer y honrar la memoria de los grandes ganaderos mexicanos de otros tiempos, aquellos que con su talento consiguieron crear un toro indiscutiblemente con sello propio. Muchas gracias. Juan Antonio, muchísimas gracias por toda esta exposición. De verdad que nos tenías a todos pegados aquí a la pantalla, viendo las imágenes que compartes y la información. Y de verdad que es súper interesante empezar a hilar cómo viene la evolución de este toro mexicano, cómo de estas 4 familias de pronto se desprenden estas, ¿cómo les llamaste? Hijas madre, estas ganaderías hijas madre, y cómo empieza pues a diversificarse. Entonces, muchísimas gracias, te felicitamos por tanto conocimiento que tienes contigo, de verdad que muchísimas gracias. Y déjame ver qué preguntas tenemos aquí en el chat. Mira, por aquí Vicente nos pregunta, a ver si nos ayudas a responder, Juan Antonio. Dice... Mucho gusto, déjame nada más tomar un poquito de agua. Ah, claro, adelante. Listo, adelante. Mira, una primera pregunta que veo aquí en el chat dice, ¿qué queda de lo de Veragua en San José de Buenavista? Saludos de la Peña Taurina Sangre Nueva de Aguascalientes. Qué buena pregunta, qué interesante. Fíjate, en alguna ocasión me decía don Pepe Chafic, ay, mijo, deberían de comprar un semental jabonero de Domecq y echárselo a sus vacas para tratar de, pues hay que decir que la ganadería de San José de Buenavista, pues sí queda sangre de Veragua, pero ya totalmente diluida, ya es un encaste propio, como ellos lo llevan, los señores Aranda, José Luis y su padre, muchos años, ¿no? Una finca muy bonita, preciosa, es uno de los ranchos más bonitos allá en la sierra, en la Cuatralba, arriba en León. Es uno de los ranchos más bonitos que he tenido el gusto de conocer. Y sería interesante, hace tiempo que no lidian, yo hace tiempo que no tengo oportunidad de hablar con José Luis, pero sería interesante. Ellos, la verdad es que siempre llevaron la ganadería sin libros, con un multimpadre, tenían de pronto 3 sementales con 100 vacas. Digamos que era una forma de llevar la ganadería a la antigua, a como se hacía antes, sin rigor, sin detalles, sin hacer empadres, y determinar esta vaca va a ir con este semental por esta genética y esta. Así que era como un libro abierto de una ganadería a la antigua, al estilo siglo XIX. Pero si ellos de pronto hicieran una selección de unas 40 o 50 vacas muy minuciosa, tomaran nota y calificaran, que fue lo que también empezó a hacer don Antonio Yagún, y no lo comenté, calificar el juego de las vacas, no solo al caballo, sino en la muleta. Y ese es un rasgo
que marcó porque él quería tener mayor información de lo que hacía el ganado para poderle sacar mayor provecho a la hora de empadrarlo. Esa fue una cosa que él empezó a hacer y hay que decirlo, a poner algunos rasgos de lo que hacía el ganado en el juego en la muleta, cuando en su día y en España y en México solo se apuntaba las varas que tomaban y poco más. Pero a lo que iba, si San José de Buenavista hiciera una selección de 30 o 40 vacas y las empadrara con un semental, por ejemplo, ese jabonero precioso que veíamos, digo, ese toro ya no vive, pero un toro similar de La Joya o de Santa María de Jalpa o de Juan Pedro Barroso, de Encaste Domé Jabonero, yo creo que podría ir creando un grado de pureza al cabo de 3, 4, 5 generaciones, de aquí a unos cuantos años, lo cual pues, siempre es difícil porque hay que verlo a largo plazo y eso es complejo, de eso no hablamos, pero esto es un trabajo, es una carrera, es un maratón, vamos, no es una carrera corta, sino a larga distancia, y yo creo que podrían hacer algo muy, muy interesante si ellos realmente quisieran hacer eso. Aunque sea una casta distinta, ya no es casta vasqueña, obviamente, ya también esta casta está muy limitada en España, solo la hay en muy pocas ganaderías, es casi inexistente, pero bueno, por conservar el color que a ellos siempre les ha gustado, las capas claras, los jaboneros, en fin, yo creo que sería interesante, pero empadrarlo sí con un toro de Encaste Domé jabonero, o por qué no, digo, ya no se puede ahorita importar ganado, pero pensar en algo de sangre vasqueña sería muy complejo, muy complicado, lo práctico y lo suyo sería esto, aunque no tuviera el rigor de proceder de la casta vasqueña, pues sí mezclarlo, pero bueno. Estos boterones de casta vasqueña en San José de Buenavista vienen de lo que tuvo Shanghái en los 40. Hay que decir que Shanghái no es nada, ni tiene nada que ver el Shanghái de la familia Sordo, que ya tiene la ganadería durante más años que sus fundadores, Jorge y Edmundo Guerrero, que la habían formado con distintas sangres, y ahí de pronto venían algunos toros jaboneros con boterones de sangre vasqueña, procedencia de San Nicolás Peralta. De esos sementales de finales del siglo XIX que padreaban en las ganaderías mexicanas. De ahí vienen esos brincos para atrás. Es como el toro berrendo que vemos de pronto en México, procede de un toro de pala que tuvo don Antonio Yaguno. Así que todo lo que tenemos berrendo procede de ese toro de pala que le regalaron bombita a don Antonio Yaguno por allá de 1907, que lo padrió algún tiempo, que tuvo algunas crías berrendas, que luego también se fomentaron en Torrecilla con algunos sementales de esta capa y que por supuesto el que la conserve esa capa con su sello propio y su distintivo es Tequisquiapan, Fernando de la Mora, ¿no? Así que lo berrendo más clásico de México podría ser lo que tiene don Fernando, que también no lo dije, pero es un encaste propio al cabo de 50 años, las mezclas, las cruzas, la forma de llevar su ganadería, la forma de empadrar sus vacas, hasta patas blancas. Echó alguna vez un patas blancas de Chapí, que creo que veíamos en una foto, un toro 27 al que fotografié en el campo que allá aparecía. Y bueno, pues también es un encaste propio. Pero eso sería interesante y me parece una pregunta muy atractiva. Oye, Juan Antonio, como comentábamos previo aquí a la conferencia, veo nada más con este tema en esta pregunta, da para muchísimo esto, o sea, es toda una plática que puede durar aquí días. Pues sí. Oye, a ver, Oscar, por aquí entiendo que tienes una pregunta, adelante. Mira, Juan Antonio, pregunta Gabriel Ramos, ¿cuáles consideras que deben ser los requisitos o conceptos para considerar ya un encaste? Pues en España inclusive estaba hasta en estatutos, me parece, de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que después de 20 o 20 y tantos años, yo diría que 30 años es un número que me gusta, ya bien lo decía el propio don Antonio Yaguno en su día, ¿no? Que para ser ganadero y hablar como ganadero y hablar de esto en serio, tenían que pasar por lo menos 30 años, ¿no? Yo creo que en 30 años ya se puede tomar conciencia de lo que se ha hecho, hacia dónde se ha ido, los logros que se han obtenido. Es un tiempo considerable para hacer una valoración muy exacta, precisa de a qué rumbo lleva una ganadería. Y yo sí creo eso. O sea, que estamos, por ejemplo, estas ganaderías de las que hablábamos, mexicanas importantes,
como los Encinos o Jaral de Peñas y las otras que importaron el ganado en el 97, pues estamos casi por cumplir 30 años de la importación, pero poquitos más en cuanto ya al ganado de los primeros cuatreños lidiados en plaza, ¿no? Pero sí, yo creo que un encaste es eso, y sobre todo conservar un trabajo con un rumbo muy definido. Por ejemplo, Pepe Garfias es un encaste. Que proceda de su hermano Javier, porque con eso fundó su ganadería Don Pepe, el hecho de haber trabajado, mantenido unos mismos lineamientos, una misma directriz, una crianza determinada después de 40 años o 50, pues es un encaste. Y por eso el toro de Pepe Garfias tenía un matiz diferente al de Javier y al de Marco, lo cual era interesante, como ocurrió con los hermanos Domecq al hablar de Juan Pedro Domecq, el toro de don Álvaro Domecq de Torre Estrella, o el de Jandilla, por ejemplo, de Borja Domecq, lamentablemente fallecido hace pocos meses, ¿no? Pero yo creo que 30 años, y no de miedo decir que son encastes o subencastes, como yo decía, por ejemplo, la ganadería de Toño de Haro a mí me parece que ya es un subencaste o un encaste propio, que procede de la laguna Piedras Negras. Pero si se fijan, el toro de Antonio de Haro, pues ya no se parece tanto al de Marco González, al de Piedras Negras. Ya tiene una morfología, una conducta, es más reunido, es más bajo, es más corneapretado. Es un toro distinto, ¿no? Ya con un sello muy propio de una familia con 2 generaciones, desde don Manuel, el año 66, en que él se queda con ese lote de vacas para su ganadería, por la relación de parentesco con su esposa, hermana de los ganaderos González, es como se crea la ganadería de Haro, y yo creo que ya es un encaste. Pero bueno, no podría yo determinarlo, eso tendrían que determinarlo los propios ganaderos, y si acaso, ¿por qué no estatutariamente establecer unas bases para poderlo denominar o nombrar oficialmente? Lo cual yo creo que sería algo que deberían de pelear los que ya tienen trabajando tantos años con el mismo rumbo de crianza y de genética. Hola. Juan Antonio, muchas gracias. Mira, ya nos extendimos en el tiempo, pero la verdad que vale la pena, ¿eh? Muy, muy interesantes todas las preguntas. Sigue. Lo que cuestionas. Por aquí nos llega una pregunta del Zapopan, del Matador. Felicidades a Juan Antonio por su gran exposición y preguntarte, Juan Antonio, ¿cuándo veremos publicado un libro sobre esta gran historia, sobre esa gran historia de la vacada mexicana? Pues es buena idea, ¿no? Se ha quedado en el tintero. En su día me parecía que era oportuno publicar todos esos reportajes aparecidos en 6 Toros 6 en un libro, pero nunca me ha gustado como refritearme, es decir, escribiría algo nuevo, fundamentado en ello, y tendría que volver a preguntar a los ganaderos qué han hecho al cabo de 20 años, ¿no? Y 20 años son muchos, pero sí me gustaría, ¿por qué no? Desde luego, y más proveniendo de familia de ganaderos, sí me gustaría escribir un libro sobre toda esta etapa, ¿no? De la importación, de cómo se consiguió, de cómo se hizo, qué es lo que hay, y que la gente hoy día que vaya a una plaza de toros, cuando tenga alguna duda, se vaya a este libro y de pronto pueda encontrar con claridad el sentir, el hacer y la sensibilidad de cada uno de estos ganaderos que han aportado esta diversidad nueva de encastes. Sí me gustaría, ahí queda para el futuro. Quédate con esa idea porque creo que a muchísimos nos gustaría y ya lo estamos esperando prácticamente, ¿eh, Juan Antonio? Juan Antonio, otra pregunta. Felipe A, me imagino que es Felipe Aceves, saludos. Juan Antonio dice, ¿esto daría la posibilidad de tener mayor variedad de encaste que en España, sobre todo por tener adicionalmente el encaste San Mateo? No, es una buena apreciación, Felipe, te saludo con cariño. Sí, ¿por qué no? Hay que pensarlo, ¿no? De pronto no dejamos de tener y ponderar y destacar al toro de Lidia de encaste San Mateo Yaguno, y hay que decirlo, muchos ganaderos, y podría poner un ejemplo, Germán Mercado de Montecristo o José María Arturo Huerta de Huerta, han sido fieles al encaste Yaguno San Mateo, totalmente fieles, no han cambiado nada, no han introducido ganado español, no han hecho experimentos. El mejor toro del mundo es ese, para mí. No sé si me entiendan. A ver, el toro bueno mexicano
de Encaste Yaguno San Mateo, cuando sale bueno, es insuperable. Para mi gusto personal. Y yo creo que ellos lo saben. ¿Qué hace falta? Rigor en la selección. Si hubiera un verdadero rigor en la selección, y creo que eso la pandemia va a favorecer a que lo haya, porque por necesidad se van a tener que eliminar muchas vacas y se va a elegir lo mejor. Al cabo de unos pocos años, veremos que aunque estos hatos ganaderos se reduzcan, vamos a tener mayor calidad. Lo que estamos viendo precisamente hoy en España, luego de la crisis del 2008, estamos viendo que embisten mucho más los toros de 4 o 5 años a la fecha hacia acá, por esa reducción que fue originada por las circunstancias económicas. Y yo creo que si aquí al toro se le elige con rigor en las tientas y se selecciona lo mejor de lo mejor, y bien dicen por ahí una frase muy coloquial que el mejor amigo del ganadero debe de ser siempre el carnicero, vamos a conseguir que haya una gran diversidad y un gran toro en todos los órdenes. Y claro, el toro mexicano y los ganaderos que lo han conservado, yo les aplaudo porque la verdad que es un toro único y yo no podría mentir que las experiencias que yo he tenido en el campo toreando vacas, becerras, de ese Encaste San Mateo Yaguno, las he disfrutado muchísimo y ahora comprendo más cuando los toreros te lo dicen y sobre todo los toreros españoles, ¿no? Fíjate, con esto que comentas, damos respuesta parcial también a una pregunta que pone aquí Luis Cardoso y preguntaba él, con la situación del COVID-19, ¿cómo ves el futuro de la tauromaquia en México y en el resto de países taurinos? Entiendo tu posición ante los ganaderos, ahora con el resto, la otra parte de la tauromaquia, las corridas de toros propiamente, ¿qué futuro le ves tú, Juan Antonio? Pues mira, me gustaría tener una bola de cristal porque yo estoy sufriendo mucho con esto. En todos sentidos. No pensé que mi vida dependiera tanto de la fiesta de los toros, no solo en el aspecto económico, porque yo por fortuna vivo de los toros como periodista hace muchos años, pero más que esa parte, la parte emocional, la parte de trabajo, el no poder ir a una plaza a narrar una corrida de toros, me pesa. El no poder estar publicando las crónicas, las fotos, las noticias del día a día también me pesa. Y no solo a mí, sino a todo el equipo de trabajo que somos en altoromexico.com. Así que pues no podría decirte, yo estoy en las mismas que todos ustedes. Pienso que no es el momento indicado para pensar en dar toros con poco público y con cubrebocas y con sana distancia. Sé que sería importante enviar un mensaje de que estamos vivos, de que nos importa, de que nos preocupa, tanto como que aquí estamos reunidos, tanto como que nos preparamos para ofrecer encantadísimo de la vida esta charla, pero yo solo espero que vengan tiempos mejores y cuando sea oportuno volver a las plazas, se vuelva a ellas. Y entre tanto, pues este tipo de iniciativas que yo aplaudo muchísimo en los aficionados y los grupos taurinos que las tienen, son bienvenidas y mantienen viva en alguna medida la llama de la afición y que los toreros puedan y vayan y toreen en el campo. Me da gusto, qué bueno que lo hagan, que los ganaderos vean lidiar sus toros, aunque sea de manera privada, y no solo los manden al rastro, que eso sí me parece terrible, patético. Doloroso. Y bueno, pues a esperar a que vengan tiempos mejores. Y bueno, pues no estábamos preparados para esto y pensar sobre todo que en este tiempo de reflexión y que tenemos más tiempo como para preparar una conferencia como esta, que en otras circunstancias hubiera sido más complejo. Pensemos en qué mejoras necesita nuestra fiesta de los toros, dónde podemos cada uno mejorar y engrandecerla, y en cuanto se pueda volver a las plazas, se haga, y esto sirva como un borrón y cuenta nueva. Claro, claro, por supuesto, y una labor de esfuerzo y paciencia de todos en conjunto. Juan Antonio, estamos a escasos 10 minutos de dar término a la parte formal de esta conferencia. Vamos a leer un par de preguntas más para luego seguir con la rifa del libro que tenemos con Oscar Luis Esparza antes de que se nos vayan nuestros amigos. Y luego seguimos con la parte informal donde te invitamos cordialmente a que si nos puedes acompañar un ratito más. Creo que hay un montón de preguntas que se nos van a quedar aquí en el chat, pero si tú nos pudieras acompañar unos minutos más, te lo agradeceríamos muchísimo. ¿Cómo ves? Perfecto, encantado. Voy a
decir, como decía mi querido amigo Federico Garibay, voy a ir a la enfermería diestro y ahora nos vemos. Así es. Oye, un par de preguntas nomás para antes de pasar a la siguiente etapa, Juan Antonio. Aquí tengo una interesante. Mali nos comenta, dice, bueno, te felicita por supuesto por la conferencia y pregunta, ¿crees que poner al toro como prioridad, cambiando el reflector del torero al toro, sirva en esta nueva sociedad animalista para revivir las corridas de toros, para que se vean de otra manera? No lo sé, no creo que pudiera ser. Lo que sí tenemos que vender y comunicar es el hecho de que una especie tan importante, única, especialísima y hermosa como es el toro de Lidia, podría estar en peligro de extinción con todas estas sandeces del animalismo, ¿no? Entonces, para que el toro perviva, necesitamos la fiesta de los toros. Y es fiesta de toros, pero también de toreros. Y el público de México, no hay que olvidarlo, es un público torerista. Pero no está de más que nosotros, los periodistas, los que podemos tener un espacio y una tribuna para comunicar, hablemos del toro, nos preocupemos por aprender de las ganaderías, del trabajo que hacen los ganaderos, tratemos siempre de ponderar la especie del toro de Lidia como tal y de destacar la importancia que tiene. Cada vez que uno va a una plaza de toros, yo pienso que es como si fuéramos a una cata de vinos. A ver, piénsenlo así. Sí. Estamos ante 6 copas de 6 vinos distintos, de 6 cosechas distintas o de regiones distintas, y es como si nos dieran la oportunidad de hacer esa pequeña cata de vinos a la que tendríamos que poner atención, saborear y paladear y disfrutar, independientemente de la calidad o no de cada uno de ellos. Así que yo así lo vislumbro, ¿no? Ir a la plaza para mí, antes que otra cosa, es encontrarme con el juego de 6 toros y saber después de 4 años o más, están en crianza en el campo, qué es lo que traen adentro, qué nos van a deparar, qué nos van a entregar y qué emociones van a producir al hombre que se pone delante, al torero, para transmitírnosla y precisamente hacernos vibrar con esa sensibilidad que nos une como aficionados. Y esa experiencia se enriquece con pláticas como esta que nos estás compartiendo, con las pláticas que hemos tenido en las semanas anteriores, con toda esa información que lo que te decía, estamos ansiosos por ir a la plaza de nuevo para poner a prueba todos estos nuevos conocimientos con los que nos estamos quedando. Juan Antonio, última pregunta en esta primera etapa formal. Dice Olara, ¿cuál es la diferencia entre un toro de San Mateo criador, entre el nombre del toro criador, y un casco? No la entiendo muy bien la pregunta. Si se refiere al toro puro de San Mateo Saltillo, de origen Saltillo puro, pues generalmente ese toro que procede de esas vacas que llegaron en 1908 y 1911 se utiliza generalmente para padrear, aunque don Antonio Yaguno, como lo hace por ejemplo Victorino Martín, y su hijo también en su día lo ha hecho, es lidiarlos en plaza, los sementales, sacarlos de los empadres, ponerlos y lidiarlos. Ojo, son toros que obviamente nunca han sido toreados, ¿no? Porque sean sementales, inclusive a veces ni siquiera están tentados, los eligen por genealogía, por genética, por ascendencia y por hechuras, y los padrean y luego los sacan de las vacas para lidiarlos en alguna corrida. Pero el toro puro se usaba realmente para eso. Siempre se dijo el toro puro para crianza, para padrear, y el toro impuro para lidiar. Por eso también que Torrecilla, que era una ganadería más impura que lo que fue en su día San Mateo, tuvo grandes triunfos. El toro impuro suele ser un toro mucho más dúctil que el puro, porque cuando el puro sale con toda esa raza que tiene de pureza y sale complicado, es difícil de torearlo. No, aunque hay toros puros que luego en plaza y se han lidiado y salen buenísimos, pero generalmente los toros puros los utilizan los ganaderos para conservarlos y padrearlos y no quemarlos en plaza. Aunque te digo que algunos ganaderos, para estar continuamente cambiando de sementales y no consanguinarse, solían hacerlo. Es otro tema también muy interesante, porque por ejemplo don Fernando de la Mora, de quien ya hablaba, yo le tengo un gran cariño y mucho respeto y gran admiración, él dice, no padría lo puro, padría lo bueno. Él nunca ha creído en esa teoría de los ganaderos mexicanos de únicamente de encaste San Mateo Saltillo padrear toro puro. No, él de pronto sale un toro bueno que le gusta o le indultan un toro
que le gusta en plaza, independientemente, digo, no tanto, pero sin mirar con tanto detalle su ascendencia, su pedigrí, lo echa a las vacas y lo prueba, o lo prueba con un pequeño número de vacas para ver qué le deja o qué le da, ¿no? Por eso también su ganadería está siempre muy abierta y es una ganadería muy especial que yo creo que solo la comprende él. Porque el toro de San Mateo, de Encaste y Llaguno, cuando uno ve los libros de la ganadería, por ejemplo, de Santa Bárbara, ¿no? De Javier Borrego, o la ganadería de Alejandro Martínez Vértiz, de La Estancia, o la ganadería de Javier Bernaldo, o de Teófilo Gómez, cuando uno ve los libros de sus ganaderías y se va hacia arriba, en la ascendencia de las familias, de las vacas o de los sementales, es muy fácil identificar a los toros padres de origen San Mateo, Torrecilla, sobre todo San Mateo, Torrecilla, San Miguel de Mimiahuapam, Reyes Huerta, San Martín, que han dejado rastra importante, que han dejado la miga de la esencia de lo que es. Ahí identifica uno rápidamente con los números a los sementales famosos de las grandes ganaderías. Por ejemplo, don Javier Garfias, un 69 de la X, o el 98 de la V, que era el famoso Marranillas, por decir algún ejemplo. Los otros toros, el 33 de la P, que tuvo Eduardo Martínez Urquidi, me parece que también lo padre de Romerito, creo recordar, el indulto de Sotoluco, que por cierto se van a cumplir en diciembre, 3 de diciembre, 20 años. En fin, es muy fácil identificar esos sementales, a los padrecitos, a las vacas rancheras o mexicanas del encaste de San Miguel de Mimiahuapam, que están en Jaral de Peñas también, en San Miguel de Mimiahuapam. En fin, esos nombres de las familias clásicas de las vacas, a las poblanas de don Fernando de la Mora, que es una familia de vacas muy importante, etcétera, etcétera. Entonces eso también es como fácil. Y luego hay que decir también que este grupo de ganaderos mexicanos que tienen Encaste y Llaguno han sido compartidos en conocimientos, han sido compartidos en sementales, siempre han sido muy abiertos y muy amigos también en general de preservar eso que gracias a Antonio Llaguno García les llegó a sus manos, directa o indirectamente, porque si fuera por don Antonio Llaguno González, el viejo, ese no les hubiera dado ni una vaca.